El presidente de Irán descarta detener las actividades nucleares bajo ninguna circunstancia. Los enfrentamientos con Israel completan ya 9 días y de momento no se vislumbra el fin de los ataques entre ambos países. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Israel informa haber atacado la importante instalación nuclear iraní de Isfahán, mientras Irán ha amenazado con una respuesta más devastadora contra Israel. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, acusa a Israel de llevar a la región al borde del desastre durante la reunión de la Organización para la Cooperación Islámica que tiene lugar entre hoy y mañana en Estambul. Y Panamá declaró el estado de emergencia tras semanas de violentas protestas en su principal región productora bananera. Los manifestantes causaron disturbios indignados por la reciente reforma de las pensiones. La guerra entre Israel e Irán no se detiene tras 9 días de ofensiva. En las últimas horas ha habido nuevos ataques de ambas partes. Mientras Irán afirma haber lanzado un ataque con drones hacia Israel, el ejército israelí confirma haber atacado la ciudad portuaria de Bandar Abbas en el sur de Irán y además abatió a 3 altos mandos militares. Aunque Israel ha reiterado que sus ataques son contra blancos militares, Irán asegura que la mayoría de fallecidos son civiles. Nasrin dice que fue sometida a múltiples cirugías de estómago desde que llegó a este hospital tras un bombardeo israelí cerca de su apartamento en Teherán, la capital de Irán. El impacto me lanzó contra la pared. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando recobré el conocimiento estaba bañada en sangre. Solo atiné a llegar a la puerta y un vecino que pasaba llamó a la ambulancia y me trajeron aquí. Sharam Nur Mohammadi cuenta que estaba haciendo repartos con su motocicleta en Teherán cuando explotó una bomba. Justo hubo una explosión frente a mí cuando llegué al cruce de Khosrow y estaba por doblar. Sentí que me sangraba la cabeza, me toqué y vi sangre en mi mano. Entré en pánico y empecé a gritar. La explosión dañó una llanta de mi moto y la dejé en la vereda. Por suerte alguien se ofreció a llevarme al hospital. Esta visita hospitalaria fue cuidadosamente organizada para los medios por el gobierno de Teherán. El objetivo, dejar claro que los más afectados por la guerra son los civiles. No se trata solo de objetivos militares. También atacan zonas residenciales, lugares donde vive gente común. Por eso hay tantos civiles muertos. Según Jafarian, murieron más de 430 personas y unas 3.500 resultaron heridas. Desde que Israel lanzó su ofensiva aérea el 13 de junio, ha atacado instalaciones militares y nucleares en todo Irán y a personas vinculadas con estas actividades. El ejército israelí afirma haber matado a altos mandos militares iraníes en bombardeos nocturnos sobre Irán, entre ellos al responsable de suministrar armas a grupos como Hezbollah y Hamas. Esta noche realizamos otro ataque importante en el oeste de Irán y eliminamos a Behnam Shahriari, el comandante de la unidad de transferencia de armas de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria. Shahriari era una figura clave en el traslado de armas desde Irán hacia Hezbollah y otros aliados en Medio Oriente. Israel bombardeó además una planta nuclear en Isfahán, donde se fabrican centrifugadoras para enriquecer uranio. La ONU confirmó el ataque, aunque señaló que no hay indicios de fuga radiactiva. Y aquí en Berlín, más de 12.000 personas, según la policía, marcharon este sábado en el centro de la capital alemana en apoyo a los palestinos en Gaza para exigir al gobierno federal que suspenda el envío de armas a Israel. Según cifras del Ministerio Gazatí de Salud, controlado por Hamas y avaladas por la ONU, en la franja han muerto más de 55.700 palestinos. Los manifestantes también exigieron más ayuda humanitaria para la población del enclave
y una despenalización de las voces, símbolos y protestas palestinas que, según afirman, están restringidas por las autoridades alemanas desde el comienzo de la guerra. Y los ministros de Exteriores de los 57 países de la Organización para la Cooperación Islámica, OCI, iniciaron este sábado un encuentro de 2 días en Estambul para analizar el conflicto entre Irán e Israel. El canciller iraní Abbas Araghchi advirtió que una intervención de Estados Unidos sería peligrosa para ambas partes. Unas declaraciones que hizo al margen de este encuentro de la OCI. El anfitrión de la cumbre, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, prometió hacer todo lo posible para apoyar nuevas negociaciones entre Teherán y Washington. Erdoğan pidió además a los países musulmanes que apoyen el derecho de Irán a defenderse y acusó a Israel de haber iniciado este conflicto. Escuchemos. Con sus ataques del 13 de junio, el gobierno de Netanyahu ha intentado en realidad sabotear el proceso de negociaciones. Lo que estamos viendo demuestra que Netanyahu y su maquinaria de asesinatos no quieren que ningún conflicto se resuelva por la vía diplomática. Y siguiendo muy de cerca esta reunión que tiene lugar en Estambul, se encuentra el periodista Andrés Mourenza, quien saludamos a esta hora en esa ciudad turca. Andrés, buenas noches para ti. ¿Qué se sabe sobre este encuentro? ¿Se conoce algún anuncio o alguna decisión? Bueno, pues nos acaban de confirmar fuentes diplomáticas turcas que ha terminado ya la reunión convocada por Irán de forma extraordinaria, una reunión que se ha celebrado a puerta cerrada con la participación de los en torno a 40 ministros exteriores de la Organización para la Cooperación Islámica que participan en esta cumbre. Esta es una reunión que había pedido Irán, como digo, de forma extraordinaria, que se ha celebrado para valorar la situación en la región. Aún no sabemos exactamente qué han decidido, si han logrado, que es la intención de Irán, aunar posturas en la oposición de esta guerra, que la mayor parte de los países de esta región se oponen a ella. En la inauguración de la reunión de esta cumbre que dura 2 días de la Organización para la Cooperación Islámica, el presidente turco Erdoğan ha dicho que Irán debe volver a la mesa de las negociaciones, que Israel debe volver a la mesa de las negociaciones, y ha dicho que Turquía se postula como un mediador, no entre Israel y Irán, pero sí entre Estados Unidos e Irán. El ministro iraní, por su parte, Abbas Araghchi, ha dicho que para volver a la mesa de las negociaciones antes deben detenerse los ataques israelíes sobre suelo iraní, y también eso, como bien avisabas, ha advertido de que una participación estadounidense como la que ha aventurado el presidente estadounidense Donald Trump podría llevar a la región a una mayor catástrofe. Andrés, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, ha dicho estar listo para ser un facilitador en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. ¿Puede realmente Turquía jugar un rol neutral en este conflicto? Pues bien, al contrario que en el caso de entre Irán e Israel, en el cual pues obviamente Turquía no es considerado un mediador ecuánime por parte de Israel. Hay que recordar que hoy ha vuelto a repetir Erdoğan esas acusaciones al primer ministro israelí Netanyahu de que es similar a Hitler por lo que está haciendo, las matanzas que está cometiendo su ejército en Gaza y los bombardeos que está llevando a cabo en otros países de la región como Líbano, Siria, Yemen o el propio Irán. Pues obviamente Israel no considera a Turquía un mediador posible, pero sí que es verdad que Erdoğan tiene ciertas credenciales ante la administración de Donald Trump, no así en la anterior de Biden, pero sí que podría ejercer de algún modo de mediador, quizás no en unas negociaciones directas, pero sí al menos de modo que sean preparatorias para una posible reunión entre ambas partes. Andrés Mourenza en Estambul, gracias por estas informaciones. A vosotros. Cambiamos de tema porque Bielorrusia ha liberado al líder opositor Sergei Tikhanovsky tras 5 años en prisión y a otros 13 presos políticos. El gesto llega tras la visita a Minsk del enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, quien fue recibido por el presidente Alexander Lukashenko. Se trata del encuentro de mayor nivel entre ambos países en años
en medio de los esfuerzos por reactivar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Y el estudiante palestino de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, fue liberado este viernes de un centro de detención en Luisiana, donde estuvo recluido más de 3 meses. Khalil lideró el año pasado las protestas universitarias contra la guerra de Israel en la Franja de Gaza. El gobierno de Donald Trump lo detuvo junto a otros estudiantes extranjeros por sus protestas que el presidente considera antisemitas. Khalil tiene una residencia permanente y está casado con una ciudadana estadounidense. Un juez ordenó su libertad bajo fianza mientras se define su eventual deportación y señaló que las acusaciones de haber mentido en su solicitud de residencia, como afirma el Servicio de Inmigración, no son suficientes para detenerlo. Khalil ya regresó a la ciudad de Nueva York. 8 personas murieron este sábado en el sur de Brasil tras el incendio y caída de un globo aerostático con 21 pasajeros a bordo en Praia Grande, en el estado de Santa Catarina. Otras 13 sobrevivieron y fueron hospitalizadas, algunas con heridas leves. Videos tomados por ciudadanos y reproducidos por la televisión brasileña mostraron cómo el globo se prendió fuego en el aire y algunos pasajeros saltaron al vacío antes de que el cesto se desprendiera. El piloto que sobrevivió dijo que el fuego se habría iniciado por un soplete dentro del globo, aunque todavía se investigan las causas. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó su solidaridad con las familias. Este es ya el segundo accidente fatal con globos aerostáticos en Brasil en menos de una semana. Y en Panamá, las autoridades suspendieron este sábado el servicio de Internet y de telefonía móvil en la provincia caribeña de Bocas del Toro. Ya el viernes, el presidente de ese país, José Raúl Mulino, había suspendido las libertades de reunión en la misma región tras decretarse el estado de urgencia. Las medidas han sido anunciadas luego de 2 meses de protestas contra una reforma de pensiones que eleva la edad de jubilación y privatiza los fondos de retiros. Este video publicado en la red social X muestra el aeropuerto local en llamas. La policía panameña acusa a manifestantes antigubernamentales de incendiar sus oficinas y saquear comercios. Las protestas que estallaron hace 2 meses en Bocas del Toro, una región clave en la producción bananera, se recrudecieron la semana pasada. Los enfrentamientos con la policía han dejado un muerto y varios heridos. El gobierno ha declarado el estado de emergencia en respuesta a los actos de vandalismo. Esta medida la tomamos para evitar que grupos radicales y delictivos se reúnan para organizar actos de violencia, vandalismo, que pongan en peligro la propiedad y a las personas y que alteran la paz y el orden. Las protestas en varias zonas de la nación latinoamericana comenzaron en marzo por las reformas a las pensiones. En Bocas del Toro, los trabajadores de la multinacional bananera Chiquita han liderado en gran parte las protestas. El mes pasado las tensiones aumentaron cuando la empresa despidió a miles de empleados en huelga. En la provincia, los manifestantes bloquearon las carreteras, a menudo enfrentándose con la policía. Hasta ahora, más de 50 personas han sido detenidas en relación con las protestas. Y expertos tecnológicos reportan que se ha producido una filtración de miles de millones de datos de acceso en línea, permitiendo a delincuentes acceder a cuentas utilizadas a diario en todo el mundo. La empresa de seguridad CyberNews advierte que las filtraciones afectan a servicios como Google, Apple y Facebook. Los investigadores cifran en 16.000 millones las credenciales pirateadas, lo que implicaría que se hayan filtrado los datos de acceso de más de una cuenta de muchos de los afectados. El informe sugiere que los datos se robaron a través de múltiples ciberataques a lo largo del tiempo. Los expertos aconsejan cambiar las contraseñas y también utilizar autenticaciones multifactor. Y con esto llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Yo los espero con más noticias en menos de 1 hora.